Muy bien, pues buenos días. Es un placer estar de nuevo con vosotros, un año más. Y podríamos decir, como decía la canción de Marcos Vidal, aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, guardando esa fe que decía Manuel. Y aquí estamos con algunos años más y alguna herida por el camino, pero por la gracia de Dios, aquí seguimos y aquí estamos. Damos gracias a Dios por poder disfrutar también con vosotros de este tiempo, tanto Damaris como yo. Esta visita nos gusta hacerla de vez en cuando y estamos muy agradecidos al Señor por poder veros y poder ver cómo seguís adelante también. Y comentaros tan solo dos cosas acerca del ministerio para que oréis también por cosas que están sucediendo en Apen y que queremos poner delante vuestro para que podáis orar también por ellas. Si recordáis, no sé si lo recordáis ya, en el año 2023 y 2024 estuvimos en Portugal durante 6 semanas cada año para hacer un curso especial, un curso de liderazgo que se llama, y es de donde pueden salir algún obrero nuevo o alguna persona nueva para empezar a trabajar en el ministerio. Y damos gracias a Dios porque desde principios de este año 2025 pues hay una nueva obrera en Cataluña. Tenemos a Helen, que está trabajando desde enero de este año en la provincia de Tarragona, una zona nueva que no teníamos a nadie trabajando allí. Y estamos muy agradecidos a Dios porque Dios ha provisto de una persona más, ha llamado a una persona más a ser un siervo suyo y a entregar toda su vida enseñando y trabajando con el ministerio en los niños allí. También, si Dios lo permite, el próximo domingo empieza el campamento de verano de Apen, con más de 70 niños que van a estar allí también. Pues oremos también para que todo vaya bien, que no haya ningún problema, que todo pueda funcionar bien y que muchos de estos niños que van por primera vez y que tienen necesidades de verdad especiales puedan escuchar acerca del amor de Dios y dar una respuesta a ese amor de Dios tan grande para sus vidas. Y también una oración más especial, porque si Dios lo permite ya se está trabajando con un ministerio nuevo dentro de Apen, que son trabajar con adolescentes, no solo con niños. Se ha estado trabajando en los 2 últimos años, pero ahora se va a trabajar mucho más a partir de septiembre, y también es un nuevo capítulo que se abre y queremos pedir también oraciones para que el Señor también bendiga este nuevo ministerio que se va a realizar con los adolescentes, no solo niños, sino también adolescentes, y que muchos de ellos también tengan la oportunidad de conocer, de saber más y de vivir una vida entregada al Señor también, en base a que puedan comprender este mensaje tan grande que tenemos, que viene de parte de Dios y que les puede salvar también a ellos. Muy bien, pues creo que hoy vamos a compartir algunas de las cosas que ya hemos estado oyendo y creo que va muy ligado con todo lo que ha dicho Manuel también al final, ahora en esta reflexión que ha hecho, ¿no? Y va a ser como una continuación a lo que él ha dicho. No sé si vosotros tenéis algún personaje especial en la Biblia que os guste por encima de los demás. Hay algunos que siempre nos gustan más, a otros nos gustan unos, a unos nos gustan otros, y vemos grandes personajes que aparecen en la Biblia y que nos enseñan muchísimas cosas y que cuando nos comparamos con ellos decimos, madre mía, qué difícil es poder llegar a ser así, ¿no? Pero a mí me gusta buscar también dentro de la palabra de Dios algunos personajes que no son tan nombrados, que aparecen muy poco en la Biblia, pero que también tienen grandes enseñanzas para nosotros, como podremos ver en el día de hoy. Y por eso me gustaría que me acompañáis al libro de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 22. Lucas 2, a partir del versículo 22. Y dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Los padres de Jesús
lo llevan al templo conforme a la ley de Moisés para presentar al niño. Y aparece por allí un tal Simeón, que solo es nombrado en la Biblia en estos pocos versículos. ¿Y qué se dice acerca de Simeón? Pues en primer lugar dice que era un hombre justo y piadoso. Seguro cuando la palabra dice que Simeón era justo, no era solo por una cuestión externa, de apariencia, sino que él tendría una vida llena de integridad y de rectitud en su relación con Dios. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que una persona justa o que tiene una persona justa según la Biblia? Pues hay 4 básicamente que son muy importantes y que me gustaría que pensáramos en ellas y pensáramos también cómo las estamos aplicando nosotros a nuestras vidas, ¿no? Y son integridad, sabiduría, compasión y fidelidad. Y la integridad o una persona íntegra, es aquella que es honrada y que tiene una conducta intachable. Hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan de integridad. En Salmo 15, versículos 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. O en Proverbios también dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hoy en día somos llamados todos nosotros y cada uno de nosotros como creyentes a ser creyentes íntegros, honrados y con una conducta intachable. Como decía Manuel, hoy no se trata tanto a lo mejor de predicar y predicar, sino más de mostrar qué somos, cómo somos, por qué demostramos a través de lo que hacemos y decimos que detrás nuestro está este Dios tan grande. Y eso es lo que sirve de ejemplo a las personas que hoy en día nos rodean. Si recordáis bien, muchos años atrás habían en todas las iglesias prácticamente nuestras reuniones de predicación del Evangelio por las tardes, en todas las iglesias funcionábamos con este tipo de reunión, ¿no? Pero hoy en día lo que de verdad llama la atención a las personas es aquello que tú puedes mostrar a través de tu forma de vivir, a través de tu forma de actuar y a través de todo aquello que tú compartes, no solamente los domingos con tus hermanos, sino día a día con todas aquellas personas que están a tu lado. Que puedas ver en ti reflejado a ese Dios tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Pero también, como dice el texto, para ser una persona justa también, una persona justa también tiene que ser una persona con sabiduría. Y una de las definiciones de sabiduría es que la sabiduría es el grado más alto del conocimiento que podamos tener. Pero la persona sabia es aquella que usa bien este conocimiento que tiene. La sabiduría es llevar a cabo bien este conocimiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios hay muchísimos versículos que nos hablan sobre la sabiduría. Hay muchos dentro de ella. Y me gustaría reflejaros 3 que nos hablan de cierta forma de lo mismo en ellos 3. Dice el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué significa temor de Jehová o temor de Dios? Simplemente es un sentimiento de respeto y de admiración a Dios que nos motiva a amarle y a obedecerle. No es que tengamos que tener miedo de Dios, pero sí que tenemos que tener este sentimiento de admiración y de respeto por todo lo que Él ha hecho para que nos motive cada día de nuestra vida a amarle y a obedecerle. Es un temor reverente que nos ayuda a protegernos del pecado y de sus consecuencias. Y si alguien ahora os preguntara: ¿respetáis a Dios? ¿Admiráis a Dios? ¿Amáis a Dios?
¿Obedecéis a Dios? Seguro que todo como buenos cristianos diríamos, claro que sí, ¿no? Esa es nuestra respuesta rápida y primera, ¿no? Pero podemos admirar, podemos amar, podemos respetar, pero a veces lo que nos cuesta es obedecer. Y eso nos pasa a todos muchas veces, ¿no? Que tenemos que pedir muchas veces perdón, Señor, perdona, porque una vez más he vuelto a fallar. Y eso es lo que nos cuesta en nuestra vida cristiana, seguir adelante, obedeciendo, caminando por el camino correcto y un camino que nos lleve a compartir con este mundo que tenemos este Dios tan grande y tan importante a nuestros. Pero a lo mejor dices, bueno, es que a mí me falta sabiduría, no soy sabio del todo. Bueno, pues dice en Santiago 1:5 que, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es fácil andar por esta vida sabiamente y comunicar sabiamente las cosas, pero que el Señor nos ayude a hacerlo de la mejor forma posible. Una persona justa también tiene que ser una persona compasiva. ¿Qué es la compasión? Pues según el diccionario dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Si vamos a Mateo y a Marcos, vemos como Jesús, en ciertas ocasiones, dice sobre la gente que le seguía, y viendo a las multitudes, tenía compasión de ellas. Y Jesús se había podido quedar ahí, teniendo compasión de las multitudes. Pero Jesús no hizo solo eso, sino que Jesús, aparte de verlo, actuó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si recordamos, Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y entonces qué hizo? Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si recordáis también, en Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen por el camino. ¿Y qué hizo? Les dio de comer. O sea que era una compasión que actuaba. Y también en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. No se compadecía y se quedaba ahí, sino que actuaba. Vivimos en un mundo, como hemos estado oyendo esta mañana, que cada vez está peor, que está sucediendo cosas que no podíamos ni pensar, que cada vez que vemos los telediarios nos encoge el corazón y quedamos ahí clavados y pensando, dice, ¿cómo puede pasar todo esto, ¿no? Pero es que la maldad del hombre llega a todo esto, el pecado está en medio de toda esta situación, ¿no? Pero no sé si os pasa a vosotros que cuando veis estas situaciones de muertes, destrucción, guerras y guerras y guerras y muerte de personas inocentes, en ese mismo momento nos encogemos y pasamos un momento difícil, ¿no? Pensando. Pero al mismo tiempo después actúa una habilidad interna que nos hace no pensar mucho en eso porque no está cercano a nosotros y seguir adelante con nuestra vida a pesar de todas estas circunstancias. Y tenemos que hacerlo, no hay que seguir adelante. Pero a veces no tienen que pasar grandes cosas o sucesos como estos para ver que hay gente a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros, que también está pasando por momentos difíciles, situaciones complicadas, situaciones personales y familiares muy difíciles. Y muchos de ellos que no conocen, sobre todo, lo que Dios dice y cómo Dios les ama. Y ahí tiene que entrar nuestra compasión como cristianos. Acercarnos, intentar ayudar, intentar compartir, actuar y poder ser de ayuda para estas personas que están a nuestro lado también. Y otra cualidad de la persona justa también es la fidelidad. Hoy hemos cantado mucho acerca de la fidelidad de Dios, muchísimo, y es cierta y verdadera. La fidelidad de Dios es para siempre y está con nosotros siempre, y su fidelidad es grande y no hay nada como ella. Pero ¿cómo está nuestra fidelidad hacia Dios? La fidelidad es la lealtad o la observancia de la fe que alguien debe a otra persona, y añade algunos sinónimos como honestidad, nobleza, franqueza, y hay otras definiciones que nos ayudan a entender más, como cristianos que somos, esta palabra fidelidad. Dice, es permanencia en los caminos de Dios. Una persona fiel acepta sus compromisos y los cumple, o una persona fiel cumple
lo que promete. Tenemos que ser muy, muy fieles nosotros. Cuando lees Mateo 25, 21, dice, y su Señor, en la parábola de los talentos, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces nos cuesta hasta ser fieles en lo poco también, ¿no? No nos piden grandes cosas Dios, nos pide poco. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza ya sabéis que es bien pequeño también, ¿no? No nos pide grandes cosas Dios, pero algo sí que nos pide, lo más básico, que podamos estar ahí sirviéndole, agradándole, amándole y estando a su lado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis. Y como decíamos, una persona fiel es aquella que acepta sus compromisos y los cumple, o que al menos los intenta cumplir, porque muchas veces no podemos o fallamos, ¿no? Y hay un pasaje en Eclesiastés que muchas veces, a lo mejor ya lo he dicho aquí también, pero es un pasaje que me llama muchísimo la atención siempre que lo leo y que me ayuda a entender qué significa mi fidelidad hacia Dios y que tengo que tener mucho cuidado con las cosas que yo diga y cuando las diga, ¿no? Y es Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y que dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, o mejor, es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y me gusta mucho este pasaje porque hace muchas veces reflexionar en mí que tengo que tener mucho cuidado con las cosas que le digo a Dios, o con las cosas que le pido a Dios a veces, ¿no? Porque a veces estamos ahí en esa montaña rusa de nuestra vida, que vamos arriba, vamos abajo, y muchas veces nos venimos arriba y, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y voy a cumplir, y después estás ahí en el valle ese duro que a veces pasamos también y nos encontramos ahí. O sea, que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que prometemos y le pedimos a Dios también. Hasta este momento hemos estado viendo que Simeón era una persona justa, y lo que ser una persona justa conlleva, que es también ser una persona íntegra, una persona sabia, una persona compasiva y una persona fiel. Pero aparte de denominar el pasaje a Simeón como una persona justa, la palabra también nos dice que era una persona piadosa. ¿Qué significa ser una persona piadosa según la Biblia? Pues tener reverencia y honra a Dios en el corazón y en la práctica de los deberes que Él nos ha mandado y que Él nos ha ordenado. Y esto me hace pensar tanto en la adoración, en la alabanza, como en el servicio. Desde lo más profundo de mi corazón quiero honrar a Dios, quiero alabarle, por eso deseo alabarle y adorarle, y cumplir al mismo tiempo con los deberes que Él me ha ordenado, servirle. Y todo esto tiene que ir de la mano, alabanza, adoración, pero también servicio. No puede estar las cosas una sin la otra. Tenemos que vivir alabando a nuestro Dios, pero también tenemos que vivir para servirle y agradarle a Él. También podrían haber dicho que Simeón era una persona religiosa, en vez de piadosa, ¿no? Pero sabemos que el término religioso habla mucho más en términos externos, en apariencias. En cambio, la palabra piadoso nos habla de la vida y de las acciones interiores que nacen de una verdadera consagración al Señor. Y aparte también se nos dice de Simeón que esperaba la consolación de Israel, esperaba la llegada del Mesías. ¿Estamos esperando nosotros la llegada del Mesías? Como decía Manuel, y como hemos dicho también, no sabemos cuándo va a ser. Que hay signos, que puede ser, pero también ha habido signos, tiempo. O sea que no sabemos, nadie lo sabe. Pero ¿la deseamos de verdad? ¿Estamos ansiosos porque llegue nuestro Dios? A mí me gustaría ser la generación que viviera este hecho, ¿no? El poder volver y regresar con nuestro Dios para siempre. Y también hay un apartado que es muy importante de lo que dice de Simeón, que está nombrado entre los versículos 25 al 27, y vemos cómo el Espíritu Santo actuaba en la vida de Simeón.
Y decía, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y después le había sido revelado por el Espíritu Santo, y después fue movido por el Espíritu Santo para hacer otras cosas, ¿no? El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos convence de pecado, nos protege, nos consuela, nos santifica. Su obra y acción en nosotros es fundamental para que nosotros podamos vivir nuestra fe cristiana en este mundo en el que estamos. Y en la Biblia podemos ver cómo somos también animados a dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Y también tenemos unos avisos en cuanto a la acerca del Espíritu Santo, y es que no lo apaguemos ni lo entristezcamos. Tenemos que tener mucho cuidado también de no apagar y entristecer al Espíritu Santo. Y la última y gran bendición que tuvo Simeón es que pudo tener a Jesús en sus brazos y bendecirlo. No sé cuántas personas pudieron tener a Jesús en sus brazos, pero no creo que fueran muchas. Sus padres y Simeón, por lo que podemos conocer, ¿no? A lo mejor algún pariente más cercano, pues a lo mejor también lo tuvo, ¿no? Pero qué gran privilegio poder tener a Jesús en sus brazos y bendecirle. Nosotros no podemos tenerlo en nuestros brazos, lo tenemos en nuestros corazones, pero sí que lo podemos bendecir cada día de nuestra vida, por lo que Él hace y por lo que Él es para cada uno de nosotros. Leyendo estos versículos sobre Simeón podemos saber cuál tiene que ser nuestra manera de vivir como cristianos. Pero en el mismo capítulo, y siguiendo unos versículos más adelante, vamos a ver otra persona que aparece y que ahora es una mujer de la cual podemos también sacar grandes enseñanzas. Dice el versículo 36 al 38, estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Habla de Ana, la profetisa. El texto no dice por qué le llamaban la profetisa. A lo mejor era porque su difunto marido había sido profeta y le quedaba también el apodo a ella, o que a lo mejor realmente era una profetisa, ¿no? Podemos ver que había profetisas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Estaba María, la hermana de Aarón, estaba Débora en Jueces, estaba Hulda en Segunda de Reyes y estaba Noadías en Nehemías, que eran profetisas en aquellos tiempos también, ¿no? Pero profetizar simplemente es proclamar el mensaje divino. Y ahí estamos todos como profetas. Podemos ser profetas y debemos ser profetas, aunque seamos en minúscula, ¿no? Compartir y hablar de este mensaje tan maravilloso que tenemos. Y esta mujer no había tenido una vida fácil para nada. Dice la palabra que era una mujer ya de bastante edad y según lo que dice llevaba viuda 84 años y había vivido con su marido 7 años, o sea, 84 más 7, 91. Si se casó muy joven, que puede ser, porque en aquellos tiempos se casaban joven, pues ponle 15 o entre 15 y 20 años más, pues ya tenía 100 y pico de años esta mujer, o sea, que no era joven, y la palabra, Lucas lo dice así, ¿no? Era de edad muy avanzada. ¿Qué cualidades destacamos aquí de Ana? Dice el texto que no se apartaba del templo, deseaba estar en la casa de Dios y ella no aparecía por allí de vez en cuando, sino que estaba, dice la palabra de Dios, sirviendo de día y de noche. Estaba todo el día en el templo sirviendo de día y de noche. La vida cristiana no solamente se trata de estar, sino también de hacer. Hay una frase que tuvimos como lema en un campamento hace muchísimos años, que decía que si no vives para servir, no sirves para vivir. Se trata de hacer, estar, pero también servir. Servir, porque el servicio nunca tiene que ser una obligación tampoco, pero sí que tiene que ser una respuesta nuestra a lo que Dios ha hecho en nosotros y a ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Y además dice que servía con ayunos y oraciones. Qué importante es la oración. Qué importante. Mis padres desde bien pequeño me llevaron siempre a la reunión de oración. O sea que llevo yendo a la reunión de oración muchos años, desde bien pequeño. ¿Que cuando era pequeño no me enteraba mucho? Pues no. Pero veía que había personas que oraban delante del Señor
y que levantaban peticiones especiales y personales y de cualquier tipo delante de Dios para que Dios respondiera, ¿no? Incluso en muchas de esas reuniones fui llamado al orden porque estaba con otro amigo y estábamos hablando, como éramos niños, pues, pero nunca he faltado a muchas reuniones de oraciones, porque creo que es una reunión muy importante para asistir, para estar juntos orando como cuerpo, como personas, como iglesia, para ponernos delante de Dios y para que Él oiga nuestras peticiones también, ¿no? Y podemos leer en Mateo 6 que cuando oremos también personalmente entremos en nuestra habitación y allí en lo más tranquilo, en lo más recóndito, podamos ponernos delante de Dios de rodillas, sentados, como queramos, pero exponerle aquello a nuestro Dios para que Él nos oiga y Él nos atienda también en cuanto a todo lo que hacemos. Decía John Wesley que tengo tantas cosas para hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Y es una realidad. Tenemos tantas cosas que hacer que a veces empezamos a hacer las cosas y nos olvidamos de orar. Tiene que ser al revés. Desde bien temprano del día pedir, Señor, un día más, gracias por este día, ayúdame a vivir este día conforme a tu voluntad. Ayúdame, porque a veces caigo, a veces fallo, pero ayúdame tú para seguir hacia adelante. Pero en el texto, si habéis dado cuenta, dice, y cuando Ana decía, ayunaba y oraba. Y eso del ayuno nosotros a lo mejor no lo vivimos mucho, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis hecho ayuno muchas veces en vuestra vida, ¿no? Pero no es por decir que hay que hacerlo, no. Hay otras denominaciones que lo trabajan mucho y que hacen ayunos y todo eso. Nosotros a lo mejor a veces hemos hecho ayuno también para poner algún tema en especial, para estar ahí delante del Señor en tranquilidad, para poder orar y dedicar un tiempo muy especial hacia Él, ¿no? El ayuno es dedicar ese tiempo especial para Dios en un acto de intimidad con Él, motivado por un deseo sincero de buscar su voluntad, agradarle o incluso también de pedir alguna cosa para que el Señor actúe, ¿no? Se trata de apartar un momento especial para ese momento estar con Él. Y en el último versículo dice que Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Qué importante también es que nosotros sepamos expresar nuestra gratitud a Dios a través de nuestras palabras, a través de nuestras vidas, a través de nuestra adoración. Todos los cristianos debemos tener un corazón lleno de gratitud a Dios por todo lo que Él hace, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Y Ana, aparte de estar agradecida, dice que hablaba a todos de Jesús. Esta también tiene que ser nuestra obligación. Tenemos que seguir compartiendo y hablando al mundo que nos rodea de Dios y de lo que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Me gusta ver el ejemplo de estas dos personas, Simeón y Ana. ¿Personas jóvenes? No. ¿Personas adultas? Bastante. Porque a veces nosotros como personas adultas que somos, dice, bueno, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en mi vida, pero no, nunca hay edad para seguir sirviendo al Señor. Tenemos que seguir adelante dentro de la edad que tengamos, comunicando, hablando, sirviendo, alegrándonos por ese Dios que tenemos y compartiendo de ese Dios que tenemos. A lo largo de la historia podemos ver muchas figuras y muchos personajes grandes en la Biblia, pero Simeón y Ana son un ejemplo de fe sencilla, esperanza persistente y un amor profundo por Dios. Hace algunos martes, en una reunión de oración de nuestra iglesia, un hermano compartió acerca de el tiempo aquel que Jesús estuvo en casa de Marta y María, si lo recordáis, que Marta estaba allí, que no daba abasto con todo el trabajo que tenía que hacer y que incluso, pues, oye, Jesús, que es que Marta está ahí sentada y no está haciendo nada. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, muchas cosas estás haciendo, muchos quehaceres estás haciendo, estás ocupada con muchas cosas, pero Marta ha escogido la mejor parte y una sola cosa tienes que hacer, lo que está haciendo María. ¿Qué hacía María? Estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Y me gusta la canción esta que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. O sea, no es lugar más alto subir, no. El lugar más alto es estar rendido a los pies de Jesús y escuchar su palabra.
Si estamos a los pies de Jesús y escuchamos su palabra, seguro que Él nos enseñará cómo vivir cada día de nuestra vida cristiana. Que en estos tiempos, como hemos visto con los ejemplos de Simeón y Ana, podamos ser justos, piadosos, que estemos esperando la venida de nuestro Señor, que deseemos estar en la casa de Dios, que seamos personas de oración, de ayuno, que sirvamos a Dios, que estemos muy agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, y que podamos compartir con todo el mundo que nos rodea que este Dios tan grande que tenemos, hoy en día aún puede salvar a las personas. Esa es nuestra labor. ¿Fácil? No. Pero si hemos prometido a nuestro Dios que le vamos a servir y a seguir, esa es nuestra labor. Y tenemos límites de edad. Hemos visto con Simeón y con Ana que eran personas mayores. O sea que tanto niños como jóvenes, como adolescentes, como personas mayores, tenemos que seguir adelante cumpliendo con nuestro propósito aquí en esta tierra, que es compartir y hablar de este Dios tan grande que tenemos para que muchas más personas puedan llegar a conocerlo y ser salvos y estar toda la eternidad junto a Él para siempre. Que el Señor nos ayude a ser este tipo de creyentes que Él espera de cada uno de nosotros. Y como siempre, a Él sea la gloria en todos los momentos de nuestra vida. Amén.